Saludos, compañeros. Vamos a iniciar hoy la clase correspondiente a las ramas o disciplinas de la criminalística. La criminalística como ciencia y como disciplina auxiliar del derecho penal se auxilia en otras actividades, en otras ciencias, de las cuales se va a apoyar para realizar su trabajo y poder dar un veredicto fidedigno y certero con base en la ciencia, eh, como argumento del por qué sucedieron los hechos, cómo sucedieron, quién los ejecutó y el sitio donde ocurrió. Así que vamos a hablar lo relacionado con las ramas o disciplinas de la criminalística. Tenemos la criminalística de campo, la cual se va a dividir en la inspección técnica, la criminalística de reconstrucción de hechos, el trabajo de planimetría y el trabajo de trayectoria balística. Lo vamos a definir uno por uno en las próximas diapositivas. Asimismo, la criminalística física comparativa, la balística, laboratorio biológico, criminalística de laboratorio. Ahí se encuentra inmerso el campo de la genética, laboratorio físico-químico, microscopía electrónica con ayuda del microscopio electrónico de barrido, informática forense, activaciones especiales, documentología y dactiloscopia o lofoscopia. Comenzando con la criminalística de campo, la cual es la criminalística que se utiliza o se usa para trabajar, como su nombre lo dice, en el campo o sitio de suceso, fuera del recinto del laboratorio. Es decir, van a ser los sitios donde se va a recabar la evidencia física que posteriormente va a ser trasladada a los laboratorios para ser analizada. Ahí representa un papel importante la inspección técnica, que no es otra cosa sino la inspección que realiza el investigador criminal o el experto técnico en el sitio de suceso y a través de, usando sus órganos de los sentidos, pues va a dejar constancia de las condiciones de estado del sitio de suceso tal y como fue hallado. En Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 460, lo tipifica cuando indica lo referente al reconocimiento del lugar de los hechos. En su parte 5, indica también lo relacionado con la fijación y recolección de evidencias, huellas y vestigios encontrados en el lugar. Pasamos ahora a la reconstrucción de los hechos. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 468, habla con respecto a ello y lo menciona como reconstrucción del hecho. ¿Qué es la reconstrucción del hecho? Bueno, es un trabajo mancomunado que realiza el investigador conjuntamente con el experto, el fiscal del Ministerio Público, el juez de la causa, donde analizando a través del análisis de las evidencias físicas encontradas en el sitio de suceso y analizando los testimonios de las personas involucradas, bien sea víctimas, testigos presenciales o referenciales, pues va a realizar una especie de concatenación entre ambas versiones y va a determinar o va a comparar que lo dicho por los testimonios de las personas involucradas, pues debe coincidir con los análisis encontrados, hallados o realizados en el sitio de suceso. Estamos hablando de una trayectoria balística, estamos hablando de una planimetría,
Estamos hablando de la ubicación de una mancha, de una sustancia, la cual pues debe ser corroborada de manera práctica al momento de analizar el sitio, y esto debe ir de la mano con lo indicado por los testimonios de las personas involucradas en el hecho. Es así como se realiza la reconstrucción del hecho. Se trata de recrear o de reconstruir en lo más posible el hecho como tal cual como ocurrió. Esto no va a ser exacto, pero sí eh, se puede hacer a través de esta técnica con el uso de la metodología técnico-científica. Se puede lograr eh, con alto grado de probabilidad saber qué ocurrió y cómo ocurrió. Asimismo, tenemos el levantamiento planimétrico. No es otra cosa sino un dibujo, ¿sí? Una forma de fijación que se realiza a través de un dibujo que inicialmente se hace a mano alzada por el experto en planimetría, donde se deja plasmado todos y cada uno de los elementos hallados en el sitio con sus respectivas mediciones. Es decir, la distancia que existe entre el cadáver, si lo hubiere, el arma de fuego, el proyectil, la concha que estaba adyacente al mismo. Todo eso va a llevar sus medidas determinadas y exactas, lo cual nos va a servir para posteriormente conocer qué posición tuvo el tirador, qué posición tenía la víctima, se encontraba de pie, se encontraba agachado, se encontraba sentado, arrodillado. Todo eso se va a dilucidar eh, con la ayuda del levantamiento planimétrico, ya que ahí se fijan cada uno de los elementos hallados en el sitio con sus respectivas medidas y teniendo en cuenta eh, las, todas las partes que componen el sitio de suceso y sus puntos cardinales. La trayectoria balística. Bueno, el levantamiento planimétrico va aunado o unido con la trayectoria balística, la cual la realiza el experto balístico, tomando en cuenta aquellos impactos, orificios, abolladuras eh, que se pueden encontrar en un sitio de suceso donde ha ocurrido un hecho punible y ha estado involucrado armas de fuego. Una vez que el experto, analizando cada uno de estos elementos presentes en el sitio, pues, y trabajando de la mano con el experto planimétrico, pues van a dejar constancia de qué trayectoria recorrió el proyectil, la concha, la sangre, la sustancia, incluso el mismo cuerpo al caer en el sitio de suceso, para tener una idea de lo que pudo haber ocurrido con esa actitud. Entramos entonces a la criminalística de laboratorio. Una de las ramas importantes allí es la física comparativa. ¿Por qué se denomina física comparativa? Bueno, porque esta área se va a apoyar en las en leyes físicas, la matemática, la física, para poder realizar sus trabajos. ¿Ahí qué tipo de experticias se realizan? Bueno, se van a trabajar evidencias como apéndices pilosos, ¿verdad? O los comúnmente denominados pelos, a los cuales se les va a realizar análisis tricológico, que no es otra cosa sino la característica de ese apéndice piloso visto al microscopio. Y una vez que tengamos que se trata de un apéndice piloso humano, provisto de un canal medular específico, pues si tenemos un apéndice piloso de una persona investigada o sospechosa, pues se puede realizar una comparación tricológica. Estos son métodos de orientación
por cuanto el estudio del ADN es el que va a determinar con certeza si ese apéndice piloso corresponde o no a una persona determinada. Asimismo, se trabaja lo correspondiente a las marcas herramientas eh, a través del análisis físico de las mismas. Caso parecido, las huellas de calzado y neumáticos dejados en un sitio de suceso, los cuales se realiza un levantamiento, realizando técnicas específicas de moldeado de yeso, las cuales se van a explicar posteriormente. De mucha utilidad para el investigador lograr determinar las características de esas huellas, ¿sí? Tomando en cuenta sus características específicas, marcas específicas, señales específicas que presentan el calzado del ser humano, así como los neumáticos. El acoplamiento físico. A través del estudio del acoplamiento físico o del uso de esta herramienta de acoplamiento físico, podemos determinar si una pieza pertenece o corresponde a otra que ha sido alterada a través, o fracturada o rota. Origen de soluciones de continuidad. Ahí el experto, con el uso de la lupa estereoscópica, pues va a someter primero a un análisis físico las soluciones de continuidad, que no son otra cosa sino la discontinuidad que presenta la fibra, la trama y el urdimbre de dicha fibra de una vestimenta o de cualquier tipo de prenda de vestir que presente una solución de continuidad para poder determinar si se trata de orificios, rasgaduras o cortes. Este estudio es muy importante por cuanto el investigador a veces necesita saber si la prenda de vestir que presentaba una solución de continuidad, pues qué pudo haber realizado, qué pudo haber producido esa solución de continuidad. Si es un orificio, pues pudo haberlo producido un proyectil, y eso va a tener unas características específicas al momento de evaluar la trama y el urdimbre que le van a indicar al experto que está en presencia de un orificio producido por el paso de un proyectil. Como por ejemplo, va a observar que las fibras a nivel microscópico van a presentar quemaduras, dependiendo si se trata de una prenda sintética o natural. Esto producto del calentamiento que lleva el proyectil al momento de impactar la prenda de vestir. O si las mismas son las tramas y el urdimbre, pues son regulares, no presentan deshilachamiento, se acoplan entre sí, pues estamos en presencia de unos cortes. Y si las fibras presentan deshilachaduras abruptas y no se acoplan entre sí, pues pérdida de material, pues estamos en presencia de rasgaduras. Esto es un análisis de certeza en el área físico-comparativa. Asimismo, el experto en esa área se encarga de o realiza análisis de productos de barridos. Barridos que se realizan bien sea para buscar en un sitio donde ha sido modificado, buscar si de repente en una maleta o en una aeronave se presume que ha habido droga, que han transportado droga. Se realiza un barrido y ese experto pues va a analizar, va a realizar un análisis físico de esas trazas que van a ir producto del barrido y va a determinar a través de pruebas de laboratorio si hay presencia de trazas de droga o no. Asimismo, si se realizan barridos para localizar apéndices pilosos o para ubicar restos de vegetales o, o restos minerales o restos de tierra. La balística es una rama muy importante, fundamental, cuando estamos en presencia de delitos cometidos por la acción de armas de fuego. Esta área pues va a realizar una serie de experticias, entre ellas el reconocimiento técnico
de dichas armas involucradas, de las conchas, de su proyectil, de todo y cada uno de los componentes que conforman la balística. El experto va a realizar este reconocimiento técnico y va a dejar plasmado en su experticia las condiciones de estado, condiciones de estado y conservación de dicha evidencia. Va a realizar experticias de comparación balística, bien sea entre conchas, entre proyectiles, proyectil concha, proyectil arma de fuego, concha arma de fuego, mediante el estudio de características individualizantes que deja el arma al momento de percutir el fulminante de una bala. Ahí se ocurre un fenómeno que se llama balística interna, y el cual va a ser estudiado por el experto balístico. Eso le va a permitir poder lograr comparaciones balísticas y determinar si un proyectil fue disparado por determinada arma de fuego, o si dicha arma de fuego está involucrada en uno o varios casos. Para eso se puede también realiza el experto en balística un rastreo balístico mediante el uso de herramientas de archivos. En este caso entraría el IBIS, que es el archivo balístico computarizado, y a través de una disparo de prueba, el experto pues va a alimentar ese archivo y va a tener eso ahí para futuras comparaciones, para poder realizar rastreos balísticos y poder determinar si un proyectil se encuentra o no involucrado en uno o varios hechos. Restauración de caracteres borrados en metal. Bueno, esa experticia la va a realizar el experto mediante el uso de reactivos químicos, donde va a través de una técnica, va a revelar aquellas modificaciones que realizan los delincuentes a las armas de fuego, específicamente a los cereales, mediante el uso de reactivos químicos. Pues el experto va a poder restaurar esos caracteres o esos cereales y poder determinar a qué organismo pudo pertenecer esa arma de fuego. Los delincuentes realizan eso para evitar que puedan ser identificados y no dejar evidencias, pero al contrario, al modificar el arma de fuego, pues están dejando una evidencia que tiene que ser estudiada y analizada. Sensibilidad del disparador. Es una prueba que se realiza con un aparato específico en el laboratorio balístico, donde se determina que el grado de sensibilidad que puede presentar el disparador. Eso es de gran utilidad al momento de elucidar si una persona pudo haberse ido o escapado un disparo, y eso pudo haber producido la muerte de otra persona. Incluso podemos también estar presentes ahí cuando ocurre un suicidio o cuando ocurren muertes involuntarias. El análisis balístico. Bueno, todos los análisis balísticos que se pueden realizar en el laboratorio balístico pues son de gran ayuda para el investigador penal. El laboratorio biológico. Bueno, como su nombre lo dice, se encarga del estudio de las sustancias biológicas de origen biológico encontradas en un sitio de suceso o extraídas del cuerpo de un cadáver o de una persona viva para fines de identificación. Ahí, pues, se van a realizar una serie de experticias, como son la experticia hematológica, en la cual se realiza a través de metodología de métodos de orientación y certeza, uso de reactivos específicos, la naturaleza de esa mancha, la especie a la que pertenece, si es humana o animal, el grupo sanguíneo, incluso el factor de ese grupo o RH. Asimismo, en el campo en la criminalística de campo, el funcionario experto puede ir al sitio de suceso y evaluar la morfología y
realiza una identificación geométrica de la sangre en el sitio. Eso puede indicar, nos puede orientar al momento de realizar una reconstrucción. ¿Cómo pudo haber ocurrido un hecho punible de acuerdo a la posición de la sangre en el sitio? Asimismo, el experto de laboratorio realiza el estudio de esas manchas presentes en prendas de vestir de origen hemático, y eso va a servir de orientación a la hora de dilucidar qué pudo haber ocurrido, cómo ocurrió, mediante el estudio de la morfología de dicha sangre y la identificación geométrica de la misma. El ensayo de luminol es una prueba de campo que realiza el laboratorio biológico para determinar la presencia de sustancia hemática donde se presume que ha sido lavada con fines de esconder el delito. Se usa a través de un reactivo químico específico y el experto lo va a aplicar en el sitio de suceso, el cual va a ser revelado a través de este reactivo. Tiene que ser completamente oscuro, se va a dar una quimiluminiscencia, y esta quimiluminiscencia va a ser evaluada por el experto, quien va a evaluar, además de la presencia de esa quimiluminiscencia, la morfología de la misma y la identificación geométrica de la quimiluminiscencia. Eso es por hoy un método de orientación, pero muy, muy importante a la hora de descartar sustancia hemática en un sitio de suceso o en cualquier eh, tipo de superficie, bien sea, puede ser la tapicería de un vehículo, la superficie de una sábana, la superficie de unas prendas de vestir que han sido modificadas o lavadas. En estos casos es hacer notar que a medida que el criminal realiza su crimen, pues va a tratar de hacer maniobras para evitar o tratar de esconder las evidencias. Al momento de hacer eso, lo que hace es al contrario. Lo que hace es crear otras evidencias para las cuales el investigador y el experto está preparado para lograr dilucidar o descubrir lo que él quiso esconder. Quiere decir que por querer hacer más, querer esconder, va a crear más evidencia. Asimismo se realiza la experticia seminal, que es el análisis de sustancias de origen seminal en los casos de violación, violencia sexual, eh, y esos casos donde está involucrado el carácter sexual. En este caso se realiza el análisis de esa sustancia a través de metodología de orientación y de certeza, y se puede llegar al punto de descubrir a quién pertenece ese semen presente en el sitio de suceso o en la prenda de vestir de la víctima o en cualquier sitio donde pudo haber llegado o haber quedado. Asimismo, se realiza la restauración y acondicionamiento de pulpejos dactilares. Esa técnica se realiza con fines de identificación en aquellos casos donde se encuentran cadáveres en avanzado estado de putrefacción, en avanzado estado de combustión o en estado de inmersión o ahogados. Eh, el experto que llega al sitio de suceso quiere tomar la necrodactilia para identificar el cadáver, que es lo primero que se hace en un sitio cuando se consigue un cadáver, es lograr su identificación para saber con, a quién pertenecía o a quién ha sido la víctima directa del caso que se investiga. Una vez que se identifica, pues ahí comienzan las investigaciones. Ahí podemos conocer el sitio donde vivía, qué hacía y todas las actividades que él realizaba. Pero para eso tenemos que identificar al cadáver. En estos casos donde se encuentran cadáveres en avanzado estado de putrefacción, no se puede realizar la necrodactilia rutinaria en el sitio por las condiciones del cadáver y de las capas que conforman los dedos de las manos, donde se encuentra la huella digital. Y es por eso que el investigador secciona las manos y las envía al laboratorio para someterlas allí a un estudio físico-químico y poder lograr la restauración y posterior identificación de ese cadáver con la ayuda de la dactiloscopia o lofoscopia. El campo de la genética.
La genética, aunado a la identificación de la huella, por huella dactilar, pues es la forma más exacta de identificar a una persona involucrada en un sitio de suceso, por cuanto se trata de la huella genética en sí. El- todos los organismos vivos, en este caso los seres humanos, presentamos una huella genética que es única para cada quien. No vamos a encontrar, igual que la huella, dos perfiles genéticos iguales. Ni siquiera en los casos de gemelos eh, nacidos en el mismo momento no se encuentran. Entonces, en este caso, la genética es muy importante a la hora de lograr identificar personas. Y se usa en los casos de filiación heredobiológica o inquisición de paternidad o maternidad. En, en estos casos ocurren casos, son casos civiles en los cuales está en juego, pues, determinar si cierta persona eh, es, es padre o no de otra persona para fines civiles, fines de herencia, sucesión, esos casos. O para simplemente poder en los casos de paternidad, poder exigirle la manutención de dicho niño como una obligación que tiene todo padre para con su hijo. Asimismo, se determinan los perfiles genéticos. ¿En qué sustancias se encuentran los perfiles genéticos? Encontramos en la sangre, en el semen, en la saliva, en los apéndices pilosos, en el tejido muscular, en el tejido óseo, entre otros. El laboratorio físico-químico. Bueno, este laboratorio se va a encargar del análisis químico de los elementos o evidencias de interés criminalísticos encontrados en el sitio de suceso. Dentro de los más destacados se encuentra la investigación de iones oxidantes, nitratos y nitritos, que, eh, que son los componentes de la pólvora. En este caso, eh, hay casos donde se quiere saber, se necesita saber la distancia que tuvo un disparador con respecto a la víctima al momento de realizar el disparo. Esa, eso se puede elucidar a través de la prueba de iones oxidantes, nitratos y nitritos. Esto es de mucha utilidad al momento de saber si, por ejemplo, una persona eh, pudo haberse realizado ella misma un tiro, un disparo, en los casos de suicidio, o si fue realizado por otra persona. Es de mucha utilidad. El análisis cualitativo y cuantitativo de sustancias. Bueno, en este laboratorio físico-químico, pues se van a analizar las sustancias cuando no se conoce su origen, a través del uso de equipos especiales como cromatografía de gases, espectrofotometría. Se van a realizar análisis cualitativos de qué sustancia se trata y en qué cantidad se encuentra en lo que se está estudiando, bien sea las sustancias que componen los acelerantes, combustibles, los aceites, la presencia de pólvora, ¿sí? Cualquier tipo de elemento o sustancia que tenga composición química. Asimismo, se realiza análisis de material terroso o tierra. Esto a través del estudio de los minerales que componen dichos materiales, para poder determinar con certeza de que el zapato del investigado o el imputado en el caso del homicidio tal tenía en su suela pues restos de tierra correspondientes o correspondientes que pertenecen al sitio donde fue hallado el cadáver. Esa es una de las formas de poder vincular a esa persona con el sitio de suceso. El área de microscopía electrónica. Bueno, mediante el uso del microscopio electrónico de barrido, se realizan una serie de experticias. Una de ellas importante es el análisis de trazas de disparo.
o ATD, que se realiza en las personas que, para determinar con certeza si la persona ha manipulado o ha realizado un disparo con arma de fuego, por cuanto a través de ese análisis se van a determinar la presencia de tres elementos fundamentales que forman parte del fulminante de la bala que dio eh, origen al proyectil que fue disparado, y los cuales son plomo, bario y antimonio. Al estar presentes esos elementos en ese análisis, no hay dudas de que esa persona manipuló un arma de fuego y la accionó, bien sea para disparar, para herir o para matar. Asimismo, se pueden realizar análisis morfológicos de sólidos a través del estudio, ayuda de ese microscopio electrónico de barrido, donde vamos a observar de manera magnificada elementos que no podemos ver a simple vista. Asimismo, se pueden realizar análisis de continuidad de materiales, en los casos donde ha habido desgaste de materiales, y lo cual ha ocasionado un siniestro, bien sea que una viga se desprendió porque la misma estaba fracturada, o porque eso pudo haber ocasionado que haya habido excesos. Entonces, se puede realizar este tipo de experticia para dilucidar si la misma tenía alguna tipo de anomalía en su constitución como tal. La informática forense. Bueno, en la actualidad se ha, se ha incrementado los delitos los delitos informáticos. Los delitos informáticos, por cuanto pues el delincuente pues se actualiza cada día, y mediante el uso de la herramienta informática pues se ha encargado de realizar una serie de delitos, adaptar sus delitos a ese sistema. Entonces por eso estamos presentes, podemos conseguir delitos de estafa a través de la red, de internet, delitos de acoso sexual, delitos de pedofilia, delitos de extorsión y hasta delitos de secuestro a través del uso de las redes sociales, de la informática forense. Es por eso que allí esa área es muy importante, y la criminalística pues está al conocimiento de eso, y pues está a la vanguardia de la investigación. Y allí pues se realiza una serie de análisis, como reconocimientos técnicos, análisis de contenido, bien sea en los casos donde podemos tener imágenes de cámaras de seguridad, pues esas imágenes pueden ser analizadas, su contenido, y realizar una coherencia técnica para determinar si el mismo contenido eh, eh, ha sido editado con fines criminales. Esto a la final pues va a servir con fines de identificación del presunto o los presuntos autores del delito que se está investigando. Ya. Activaciones especiales. Ajá. El área de activaciones especiales se encarga del levantamiento de las impresiones dactilares dejadas en un sitio de suceso, bien sea latentes o no latentes. Latentes aquellas que no podemos ver a simple vista, pero sabemos que pueden estar en cierta superficie. Y para poder ser vistas o ser levantadas para su procesamiento, pues tienen que ser, se hace a través del uso eh, de reactivos químicos, polvos especiales para poder levantar esa impresión dactilar y poder lograr la huella digital que posteriormente va a ser cotejada a través en nuestros laboratorios de, de identificación dactiloscópica. Y las no latentes, las que podemos ver a simple vista. Esto es muy importante a la hora de lograr la identificación de los autores de un hecho punible. La documentología. Bueno, se encarga de determinar la autenticidad o falsedad de documentos académicos, comerciales, papel moneda, formas escriturales, sellos, documentos de identidad, títulos, valores, cheques, pasaportes, tarjetas de crédito. Todos esos documentos
pues van a ser debidamente analizados, tomando en cuenta que esto es netamente comparativo. Tiene que haber siempre un estándar de comparación para que el experto pueda cotejar y determinar si el papel con que se realizó un documento de identidad, cédula de identidad o pasaporte, certificado médico o licencia de conducir, por ejemplo, pues corresponde al mismo material original que solamente lo utiliza el organismo que se encarga de realizar este tipo de trámite o de este tipo de documento. A través de la documentología, pues se te puede determinar. Asimismo, se analizan las escrituras, las formas escriturales, las firmas autógrafas, a través de estudio grafotécnico o grafológico de todas y cada una de ellas, donde a través de la escritura, pues el ser humano deja impreso ciertos elementos característicos que van a ser individualizantes a la hora de poder identificar si una persona hizo alguna firma para un documento o si dejó o determinar la autoría de una nota póstuma en el caso de un suicidio. Ahí entra la documentología y la grafotécnica a jugar un papel importante al momento de dilucidar todos estos casos. El área de siniestros. Bueno, es un área muy importante de criminalística de campo que se encarga de la investigación de los focos de origen en los casos de incendios, accidentes aéreos, aeronáuticos, explosiones. Por ejemplo, al momento de encontrarse con un incendio, pues lo primero que hace el investigador es ver las condiciones en que quedó el lugar, el producto del incendio, y determinar dónde se originó dicho incendio. Una vez que se determina el foco de origen de ese incendio, pues podemos determinar si se trata de si fue provocado o si fue accidental, producto de un corto, o si fue hecho a exprofeso con fines de criminales. En este caso, pues eso lo realizan los expertos siniestros. Ahí se apoya mucho en los cuerpos de investigación, como por ejemplo los bomberos, los agentes de protección civil, colaboran mucho para este tipo de análisis en siniestros. Asimismo, los accidentes aéreos, mediante el análisis de las cajas negras para determinar el origen del accidente. En los casos aeronáuticos, donde están presentes naves aeronáuticas, y en aquellos casos donde ha habido explosiones con destrucciones masivas, mediante el uso de metodología técnico-científica, analizando el sitio de suceso, pues el experto en siniestro podrá elucidar e investigar las causas del mismo. La fotografía es muy importante como medio de fijación de todo aquello que se encuentra en el sitio de suceso o en cualquier parte de la investigación, por cuanto se encarga de fijar aquellos elementos de interés criminalístico en carácter general, particular y de detalle. Y esto va a ser corroborado con la versión dada por el experto al momento de realizar la inspección técnica, cuando describe un elemento y luego pues va a fijarlo a través de la fotografía. Ahí se va a corroborar y se va a reforzar ese tipo de análisis. La fotografía es muy importante a la hora de determinar detalles en cuanto a la posición del cadáver, la posición de las heridas, la presencia de sustancias en su organismo o la presencia de sustancias en el sitio de suceso. Es una forma importantísima de fijación de evidencias en el sitio de suceso. La alofocopia o dactiloscopia, bueno, como lo dijimos, se encarga pues el estudio de los dibujos dactilares como base de identificación rutinaria a través de expertos dactiloscópicos que han estudiado la clasificación de esas huellas dactilares, que son únicas, irrepetibles en cada uno de los seres humanos, pues se va a encargar de estudiar, bien sea en personas vivas o muertas, que se encuentran en estado de putrefacción, combustión o inmersión, pues poder determinar a través de la dactiloscopia, de la huella dactilar, de qué persona estamos hablando, la identidad de dicha persona. Y asimismo, la identidad de las personas que pudieron haber
perpetrado un hecho punible mediante el levantamiento de las impresiones dactilares, el estudio de la huella y el análisis de las mismas, con fines de identificación. El área de la medicina forense es muy importante al momento de apoyarse la criminalística en ella. Por eso que podemos mencionar dentro de las más importantes la toxicología, la medicina forense, la anatomopatología, la entomología, la antropología, la ontología, radiología y psicología. La toxicología, pues, no es otra cosa sino el estudio de los tóxicos o venenos y su daño que puede ocasionar en el organismo. En los casos de suicidio o de homicidios intencionales, donde se ha usado sustancias venenosas, pues ahí entra y juega un papel importante la toxicología al momento de analizar esas sustancias y poder determinar si se trata o no de un tóxico. Asimismo, el análisis de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, las drogas de abuso, ¿sí? En los casos donde estamos en presencia de un cadáver en el que no se determina o se desconoce la causa de la muerte, pues, y se presume que puede haber sido intoxicada a través de un elemento o sustancia, pues la toxicología se encarga de dilucidar este tipo de trabajo. La medicina forense, muy importante al momento de realizar el levantamiento del cadáver. Es el médico forense el primero que debe llegar al sitio donde existe un cadáver y va a indicar primero si se trata si presenta o no signos vitales. Una vez que corrobora de que no presenta signos vitales, pues ya lo declara cadáver y ahí empieza la investigación. ¿De qué? De todos y cada uno de los elementos que presenta ese cadáver en su organismo. Es ahí donde el médico forense, pues, realiza su labor importantísima con fines de determinar qué pudo haber pasado, cuáles fueron las causas de la muerte de esa persona. Mediante el estudio de las heridas también y las lesiones en personas vivas y cadáveres, en los casos de maltrato infantil, en los casos de maltrato intrafamiliar, en los casos de abuso de autoridad, pues entra la medicina forense a analizar todas y cada una de las heridas presentes en una persona que haya sido víctima de estos maltratos. Asimismo, el médico forense realiza un examen médico legal en los casos de violación sexual, en los casos de abuso sexual. Es importante el análisis de las partes íntimas de la víctima a través de la medicina forense para determinar los daños allí presentes a través del examen médico legal. La anatomopatología es el que se encarga de realizar una de las labores primordiales en el campo del homicidio o del suicidio, o cuando estamos presentes hay presencia de un cadáver, en el caso que se investiga mediante la autopsia médico-legal, que estudia el cadáver y determina la causa y la data de la muerte. Es decir, qué ocasionó la muerte y cuándo sucedió. ¿Mediante qué? Mediante el examen interno y externo del cadáver, de todos y cada uno de los elementos que pueda presentar el mismo en su parte externa y en su parte interna, el estudio de cada uno de los órganos que lo componen, podemos dilucidar, o el médico, a través de la autopsia médico-legal, puede determinar si la persona fue envenenada, o fue asfixiada, o fue sofocada, dependiendo del estudio de cada uno de los órganos comprometidos dependiendo del delito. Asimismo, va a realizar trayectorias intraorgánicas de proyectiles en los casos de los fallecidos por arma de fuego, pues va a determinar a través del estudio anatomopatológico la trayectoria que pudo haber recorrido
el proyectil. Eso me va a indicar si el cadáver pues estuvo de pie al momento de recibir el disparo, la distancia que tenía con respecto al tirador, si, o la posición exacta en la cual se encontraba el cadáver al momento de la persona, al momento de recibir el disparo. Estos casos son muy estudiados en los casos donde se encuentran involucrados funcionarios policiales, donde se menoscaba a través de su función los derechos fundamentales de las personas. Y se da mucho el abuso policial, el abuso de autoridad. En estos casos es muy importante a través de la trayectoria interorgánica que se realiza en el momento de realizar la autopsia médico-legal, dilucidar estos casos. La entomología pues juega un papel importante a la hora de realizar, determinar la data de la muerte de un cadáver mediante el estudio de los insectos que colocan sus huevos en los cadáveres al momento de comenzar la descomposición de los mismos. Eso es de suma importancia al momento de determinar cuándo falleció, cuándo ocurrió o cuándo dejó de existir dicho cadáver. Eh, eh, Esto denominado data de muerte. Asimismo, mediante el estudio de los insectos, pues se puede determinar si los mismos tienen relación con el sitio de suceso o si se trata un cadáver que fue liberado en un sitio o si es el sitio originario, mediante la relación de los insectos con el sitio. La antropología, el estudio de los restos óseos, mediante el estudio de los restos óseos o de la osamenta de una persona, pues se puede determinar la edad, el sexo, la raza, la estatura, así como malformaciones presentes en el mismo. Se pueden realizar estudios comparativos de caracteres físicos, morfológicos y estudios antropométricos de destreza manual para determinar si una persona es diestra o siniestra y que nos puede orientar al momento de dilucidar un hecho que se investiga. Esto se realiza en caso que la persona se encuentre viva. La odontología forense es una rama de utilidad con fines de identificación, por cuanto en los casos de siniestros, incendios, desastres masivos, pues el organismo se consume y lo que, lo que queda al final son los dientes. A través del estudio de los dientes con fines de identificación podemos llegar a conocer la identidad de la persona a quien correspondía. Y por ahí se inicia la investigación. Asimismo, el estudio odontológico en restos esqueletizados, en restos eh, ya en forma de osamenta, pues es mucha utilidad el estudio odontológico, así como de las lesiones traumáticas que pueda presentar dicha persona en los dientes. Van a orientar al investigador en cuanto a qué pudo haber ocurrido como causa de muerte. La radiología es muy importante a la hora de, a través del uso de los rayos X, la localización de lesiones internas en el cadáver, asimismo como la ubicación de proyectiles y cuerpos extraños en el interior del mismo, que no pueden ser encontrados a simple vista o que se dificulta a la hora de realizar la autopsia médico-legal, pues la radiología juega un papel importante a la hora de auxiliar al médico patólogo para ubicar un proyectil que está extraviado dentro del organismo. La psicología forense pues, se encarga del estudio de los perfiles psicológicos de los criminales y el estudio del comportamiento o conducta criminal. Asimismo, estudia, juega un papel importante a la hora de tomar un testimonio de una persona víctima o de un niño o de un adolescente en los casos de abuso sexual, por ejemplo, donde la persona pues está cohibida, tiene miedo y entonces pues no aflora las verdades que guarda y entonces ahí entra la psicología para tratar de descubrir y tratar de extraer esas cosas que la persona pues no puede decir por temor a que pueda ocurrir un atentado en su contra.
El sistema AFIS y el sistema IBIS son dos sistemas automatizados de identificación. El AFIS es un sistema de identificación dactilar, donde a través de un banco de datos automatizado, pues se ha guardado las huellas de una población, bien sea de una localidad, de un país, y se tienen ahí como un banco de datos para posteriormente ser utilizado al momento de cotejar una huella dactilar de un caso que se está investigando, de un cadáver no identificado o de unas huellas encontradas en un sitio de suceso a través del uso del AFIS civil y del AFIS criminal. El sistema balístico automatizado, pues, es el sistema en el cual se, también se llena un campo de datos con, con marcas o conchas que han sido disparadas y que el Estado, al momento de elaborar las armas de fuego, pues debe crear ese banco automatizado de las conchas y proyectiles eh, que, ha, que, ha, que ha realizado con fines de poder dotar sus policías y sus cuerpos militares con fines de defensa. Una vez que se tengan esas armas identificadas, pues se tiene ese sistema automatizado que va a servir para futuras comparaciones al momento de encontrar eh, eh, casos donde están involucrados armas de fuego. Eh, Asimismo, para terminar, pues vamos a dar un recorrido por los pedimentos a nivel general. Pues como lo dijimos, en laboratorio biológico, los pedimentos más utilizados, el análisis hematológico, la experticia seminal, restauración de pulpejos, ensayo luminol, en el campo genético, el perfil genético, en laboratorio físico comparativo, barrido en busca de, bien sea trazas de droga, trazas de elementos minerales, acoplamientos físicos, experticia tricológica, caso de los apéndices pilosos, el estudio de huellas de marcas de herramientas, el análisis tricológico comparativo, que es la comparación entre los pelos o evidencias de apéndices pilosos encontradas en un sitio de suceso, reconocimiento técnico y determinación de soluciones de continuidad. Asimismo, los laboratorios físico-químicos, como ya lo dijimos, la determinación de sustancias, de iones oxidantes, nitratos y nitritos, de determinación de altos y bajos explosivos y de sustancias estupefacientes psicotrópicas. La documentología, pues importantísima a la hora de determinar la autoría de la firma, la maniobra de alteración de una firma, la autenticidad o falsedad de obras pictóricas, el análisis de tinta, la data relativa de la tinta para ver si eh, fue la misma tinta que fue utilizada al momento de realizar la firma de un documento en el cual se está investigando, el análisis de reconstrucción de hechos, el levantamiento planimétrico, el retrato hablado, la trayectoria intraorgánica, la trayectoria balística y la reconstrucción de los hechos. En la balística, pues una serie de pedimentos dentro de los más utilizados, la comparación balística, proyectil con proyectil, concha con concha, concha y proyectil con arma de fuego, proyectil con arma de fuego y concha con arma de fuego. Asimismo, como los análisis químicos, restauración de seriales, mecánica de diseño y el encuadre balístico de una concha proyectil que puede determinarse tipo y modelo de arma de fuego que pudo haberla disparado. La investigación de siniestros, el informe criminalístico con la finalidad de determinar las causas que dieron origen al siniestro.